Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Postdata. Es famoso, es popular, que no siempre van juntos famoso y popular, es querido, es cocinero, es periodista y muchas cosas más. Se llama Sergio Puglia. ¿Cómo va? Muy bien, me gusta decir muchas cosas más. Es que uno es muchas cosas más. Vos sos marido, sos hermano, sos hijo, son un montón de cosas. Es verdad, uno es muchas cosas más. ¿Qué es la fama? Puro grupo. Es un tango. Eso es un tango, pero la fama es puro grupo. ¿Por qué? Porque yo no, todo lo que hice en mi vida no fue para conseguir las repercusiones que he conseguido. Yo lo hice, sí, seguro. Yo lo hice porque me gustaba. Sabés que yo era nada más ni nada menos que un cocinero que directamente necesitaba, después de haber vivido 18 años en la República Argentina, haber dirigido 2 hoteles, haber inaugurado, uno lo dirigí, los otros 2 los inauguré. En Argentina. El Carlton y el Conquistador. Estuve durante años dirigiéndolo, además trabajando con Schuster. Después de haber hecho toda esa etapa en la Argentina, volví al Uruguay y me tenía que abrir camino en mi propio país, el cual me había dicho en su momento, cuando yo vine con un título debajo del brazo, vine y me dijeron, eso no sirve para nada. ¿Título de? De un máster en hotelería y gastronomía. Y entonces, eso no sirve para nada, me dijo una persona muy influyente y poderosa. Acá el turismo y nosotros somos gente que recibimos, pero no vemos la carrera como una carrera profesional. Así que yo, ante ese rechazo, me fui a la Argentina y empecé a trabajar en un hotel 2 estrellas, era el Lourdes, en la calle Rivadavia y Callao, al lado del Molino. Sí. Lo que disfruté comiendo en el Molino y yendo al Molino no tiene nombre. Y yo ahí era todo, era el conserje, el gerente, el recepcionista, el todo. Y era un hotel que trabajaba con gente del interior y con gente que vivía en el hotel. Y tuve la suerte ahí de que viviera. ¿Cuántos años en Argentina? 18 años. 18 años. Y yo, pero después de ahí, de ese hotel, me presenté a un aviso que publicaron para el Carlton y entré como bellboy y como telefonista turnante. Y terminé como gerente y después fui gerente y fui fundador del Hotel Conquistador en la calle Suipacha. Sí. Y ahí estuve hasta que me vine al Uruguay. ¿Y por qué? Porque mi madre fue internada y fue desahuciada. Y los médicos que me llamaron a una junta médica me dijeron que tenía nada más que 6 meses de vida. Y mi madre, que era muy dramática, en el lecho de muerte me hizo prometerle que yo volvería al país. Yo, en un acto de soberbia, le dije al país, ¿para qué? ¿Al país hacer qué? Si yo tengo absolutamente todo armado fuera del país. Y me dijo, a devolverle al país la posibilidad que me dio de educarte. Así que en ese acto, que era una mezcla de un drama italiano mezclado con una y dice mame, le prometí que volvía al país. Es decir, quiero aclararle a ti y a la audiencia entera que directamente mi madre vivió 20 años más. No. Así que no se murió a los 6 meses que dijeron los médicos y logró lo que quería, era que yo volviera al país. ¿Cuándo te agarra el bicho de la cocina? Por culpa de ella y por culpa de mis abuelas, las dos. La italiana por un lado y la criolla por el otro. Que cocinaban. Eran unas maravillas, pero eran mujeres excepcionales que vivían además metido dentro de la cocina. Y la que hereda de su madre el arte de la cocina fue justamente mi madre. Sí, porque es cierto, mi abuela, yo tengo imágenes, pero siempre en la cocina. Siempre. Con el batón y el delantal. Sí. Siempre en la cocina. Y hacían con 2 boludeces un plato exquisito. Todo. Y además, esa cosa de que el ritmo de la casa lo marcaba hasta la propia cocina. Es decir, había unos bollitos para el desayuno, después al almuerzo, después unos scones para la tarde, para la merienda y a la noche. Vivían en la cocina. Y había olor en la casa a comida. Vos entrabas y sabías que había milanesas. Exactamente. ¿No? O los domingos se hacían el tuco y vos llegabas, abrías la puerta y están haciendo el tuco. Sí.
un tuco de esos que ni en Italia los hacían. Sudabas. Sí, exactamente. Y que te producían una gran acidez porque sobrecocinaban el tomate. Claro. Pero era la forma de hacer, esos tucos donde la cuchara quedaba parada. ¿Qué plato te quedó en la memoria de aquella época? De aquella época, los tallarines caseros de mi abuela al pesto con huevo frito arriba. ¿Cortado a cuchillo? Sí. Cortado a cuchillo, tallarines. Las maquinitas vinieron mucho después. No. Así que eso fue. Pero tuve la suerte de que la hermana de mi padre se casara con un gallego excepcional. Uh-huh. Y ese gallego excepcional, que era un gourmet y gourmand, y que vino de Galicia, de Santa Comba, con una mano delante y otra atrás, se transformó en un hombre que se desarrolla en el mundo de la gastronomía y de la restauración, con bares, restaurantes, fábricas de pasta y todo lo demás, y restaurantes que se transforman en buque insignia de la cocina nacional, como era la parrilla Tahití, la parrilla Mi Tío, y yo me crié entre medio de toda esa actividad. Así que yo, que quería estudiar Derecho y estudié Derecho y notariado, pero que nunca me recibí porque sobrevino la dictadura y dejé de estudiar, directamente mi pasión era estar con él en la cocina de los restaurantes o con las mujeres de mi casa. Así que cuando tuve que decidir dejar de estudiar por la dictadura y hacer otra profesión, me reconvertí en lo que en definitiva mandaba lo interior, en el cocinero. Así que me estudié. Cocinero, no chef. No, yo soy un cocinero. Cocinero, como el gato Duma. El gato Duma decía, yo soy cocinero. Sí, el chef es un jefe. Sí. Es un jefe que tiene que tener una trayectoria excepcional para transformarse en jefe de cocina y marcar un estilo de camino, pero deja de cocinar porque se pasa a la administración. Sí. Claro. Y el cocinero sigue estando en los fogones. Y sí, el gato y yo supimos tener una relación estupenda. Yo era muy amigo del gato y un día le digo, gato, a mí no me gusta cocinar demasiado, pero en invierno sí. Pero soy, primero, caro, y segundo, si comes un plato mío en pleno invierno, ahí en el patio, sudas. Porque son albóndigas hechas especialmente, guiso de mondongo, guiso de lenteja. No hay nada sobre finas hierbas, que estoy harto que todo esté sobre finas hierbas. ¿Por qué cambió tanto la cocina? Si fuimos bien alimentados. Bueno, más o menos. Fuimos bien alimentados porque lo que hicimos fue aceptar que lo que teníamos que hacer era alimentarnos primigeniamente para subsistir. Después, a influencia de mirar hacia Europa durante muchísimos años, nos internamos en una cocina clásica contundente que hace un abuso enorme de los aceites y de las mantecas y de las harinas y del producto básico de nuestra alimentación, porque tanto la Argentina como el Uruguay pertenecemos a la América de carne. Quiere decir que tenemos nuestra satisfacción a través de la carne. Eso no quiere decir que la comamos bien, que la hagamos bien, que la procesemos bien. Y empezamos en definitiva, como nuestra cultura no tiene una base indígena grande. Ustedes tienen una parte del país con una influencia indígena que es lo que los remite al lugar de nacimiento. Pertenecemos a la América Latina, pero nosotros no. Nosotros no tenemos, es decir, una influencia ni un desarrollo de las raíces indígenas como para que nos hayan marcado a fuego. Y entonces lo que tenemos es que nuestra cultura baja de los barcos, es una cultura de la inmigración, hay una reconstrucción a través de la memoria gustativa prustiana de los platos europeos, pero que dejan de ser europeos y pasan a ser nuestros, por el uso reiterado, inveterado como costumbre. Pero eso no quiere decir que estén bien hechos. Para nosotros son buenos, porque nosotros sentimos en ellos la satisfacción. Eso no quiere decir que estén bien. ¿Y por qué comemos mal? Si somos de esa América cárnica, ¿por qué comemos sushi? Bueno, comemos sushi ahora. Sí, yo no como. Bueno, comemos sushi ahora porque en esto de la globalización llegó la comida. Pero nosotros no somos tan fáciles. Digo nosotros, no ustedes. Ustedes son consumidores inteligentes desde hace muchísimos años y cosmopolitas y abrieron el paladar a un montón de cosas. Pero nosotros nos costó muchísimo más. Yo no. Bueno. No como sushi. Bueno. Pero en el Uruguay hay un montón de gente que se resiste también, que no le interesa, y hay otro montón de gente que ha aprendido. Cultura, vos hablabas de la cultura, hay una cultura histórica en mí
que el sushi no tiene nada que ver con mi alimentación de cuando yo era Eso niño. es cierto, eso es cierto. Ni el adolescente. Pero no tiene nada que Nací ver en Mendoza, donde no hay pescado. ¿Por qué tengo que comer sushi, un pescado crudo? No me gusta. Bueno, está bien, pero No. estás en todo tu derecho. No responde ni a tus gustos ni a tu cultura. No. Entonces no lo Yo comes. empanadas, asados, chivito, no el chivito uruguayo. No, el chivito. El animal. El que pedía la señora Exacto. cuando Claro. se sentó en el restaurante de Punta del Este y dijo chivito, y el cocinero dijo, ¿qué hago yo acá? ¿Qué le sirvo a esta mujer? Y ahí nace el sándwich Sí, sí. de lomo, pero... Comida polenta, guisos. Bueno, ves, pero hay un Esa es montón... mi historia. Sí, pero hay un montón de mercadería, de materia prima, que entró en desuso por un asunto de moda. Por Sí, ejemplo, claro. vos me nombraste un guiso. Un guiso en un montón de aspectos, cuando la gastronomía quiso de alguna forma crecer y sofisticarse, empezó a mirar la comida de olla como una comida vulgar que pertenece a las fondas. No con la categoría de fonda que tienen los españoles, que son unas fondas maravillosas. Ah. Entonces, para comer una buceca, mondongo, Sí. para comer un guiso de lentejas, para comer... Es decir, vos... Fabada. Oh. Pero esa es una cosa fantástica que tienen los franceses, los españoles, los italianos y demás, que tienen una cultura gastronómica que salen a comer lo que está dentro del cuore. Sí, claro. Pero los uruguayos no salen a comer lo que comían los fogones de las abuelas. No. Pagan por eso. Entonces, la gastronomía y la oferta gastronómica tuvo que modificarse y tuvimos que pasar primero a la década de los 50 y 60 con una cocina burguesa parisina, con el abuso del hojaldre de manteca, el hojaldre las francés y la cremas. manteca y las Oh. cremas. Después a la Nouvelle Cuisine, que llegó porque estaban todos aburridos y había que revolucionar, y miraron los cortes japoneses, los cortes chinos, y los mezclaron con la cocina y se dieron cuenta que era un horror porque era pura crema, y después dijeron, vamos a volver a la cocina de mercado. Y ahí Claro. pasamos a la cocina de mercado. Ujú. Y recapturamos esos sabores esenciales Sí, que habíamos claro. mirado con desdén. Bifes en la criolla. Ay, qué rico. Entonces, pero esa cocina igual permite una sofisticación. Es decir, hoy en día, en base a esa cocina que nos da identidad, hay una deconstrucción para presentarla en el restaurante. ¿Para qué? Para que el consumidor compre el nuevo producto pensando que es nuevo y encuentre los Tenés sabores razón, esenciales. pero uno de los restaurantes más viejos de Buenos Aires, que lo debes conocer, se llama El Globo. Sí, Puchero. por favor. Nada más que puchero. Nada más que Fuentes de puchero, fuentes de Maravilloso. puchero. Deben sacar 5.000 pucheros por día. Maravilloso. Es maravilloso. Sí. En verano, en invierno, En y está cualquier siempre época del lleno. año. Y está siempre lleno. Enfrente, El Imparcial, El imparcial. que también hace puchero, a las 2 de la mañana. Íbamos a... Lola Flores cantaba en la avenida Sí. antes de quemarse, ¿no se entiende? Y cuando terminaba la función, nos íbamos a donde filmaron la película, al bolichito que estaba atrás del Sí. teatro, y ahí tomábamos un poco de whisky. Cuando teníamos un poco de hambre, cruzábamos al Globo a comer el cocido. Claro. Así durante años. Qué Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. ¿Qué Nosotros- extrañas de Buenos Aires? Yo a Buenos Aires la amo profundamente. Sí, sí. Buenos Aires me dio todas las posibilidades para crecer. Tengo amigos entrañables de mi vida que forman parte de ella y que son argentinos. Llegó un momento en la vida que sentí esa sensación que a veces los porteños me describían. La amamos pero la odiamos. Ujú. Y entonces necesité poner un poco de distancia. Y la distancia fue tajante, hasta vendí mi departamento, vendí todo, no quise Sí, saber sí, nada sí. con Buenos Aires. Y después me di cuenta, como me lo dijo uno de los más grandes plásticos de este país, que me dijo, una ciudad te das cuenta que te ama y vos la amás cuando las paredes, los rincones y todos los muros te hablan. Ujú. Y ahí me di cuenta cuando, como nunca dejé de ir a Buenos Aires, que Buenos Aires me decía muchísimas cosas. Había vivido los mejores y las peores experiencias. Yo me fui a vivir a la Argentina en plena dictadura. Así ¿Dónde que vivías? yo empecé viviendo en San Telmo, Ujú. en el departamento de una amiga de mi madre, pero después me instalé en Santa Fe y Pueyrredón, en un Ah. departamento de un ambiente. Y después me instalé, compré un departamento en Charcas y Es un Anchorena. domicilio pícaro ese. Santa Fe y Purredón es pícaro.
Ah, pero en esa época, pero en esa época vos sabés que no era pícaro porque yo estaba en pareja. No, yo estaba en pareja con un argentino. No. O es zona de Levante. Sí, es zona de Levante, sí, es verdad, es zona de Levante. También en esa época era una zona peligrosa porque no te olvides que aparecía 1 o 2 homosexuales muertos por noche. Sí. Plena dictadura, era una cosa bastante complicada. Después me fui a Las Heras y Junín. Lindo. Precioso. Y después el último departamento en el que tuve fue el de Charcas y Anchorena, que era una maravilla. ¿Cuándo empieza el cocinero a ser periodista? Fue toda una casualidad. Uh-huh. El asunto fue así. Yo había empezado ya en Buenos Aires a dar clases sobre turismo y antropología gastronómica en la Universidad del Salvador y en la Universidad de Morón. Eso me hizo descubrir que yo tenía una capacidad docente que no creí que la tenía, para empezar por ahí. Cuando llegué al Uruguay y le prometo a mi madre que me quedo en el Uruguay, tengo que hacer mi trabajo. Así que lo primero que hago es debutar como cocinero y director de un hotel en Punta del Este. Me convocan unos capitales argentinos para inaugurar el Ámsterdam. El día que lo inauguré, me echó la señora. Me dijo que no me podía pagar lo que me había prometido. Y como yo, creyendo en la palabra, no había firmado contrato, me tuve que ir. Y una amiga mía que tenía relaciones, la llamé y me dijo, anda a hablar a la fragata con el dueño que va a solucionar. ¿La fragata de Buenos Aires? La fragata acá, en la calle Gorlero. Okay. Y entonces fui y ahí el dueño, después de conversar un rato, me dijo, ¿usted cocina? Y yo le dije, sí, cocino. Ah, bueno, entonces mira, hágase cargo del Hotel Tamariz Parque Hotel en la parada 8, 9 de la Mansa, que lo tengo cerrado, y cocine ahí, haga restaurante, maneje el hotel, y ahí me instalé. Así empecé acá. Pero como me llamaron de Montevideo para hacer una asesoría técnica para un restaurante, que es el único restaurante que estuvo cerrado porque estuvo ocupado por el personal, porque no le pagaban los sueldos, que era el restaurante El Panorámico de Montevideo, en el piso 24 de la Intendencia Municipal de Montevideo. Sí. Ahí entonces yo fui y les dije, este restaurante hay 2 opciones. Lo venden, porque eran 20 dueños. Lo venden porque esto no les va a dar para los 20, no sé qué. Y ahí me dicen si yo no lo quiero. Y yo lo compro por la deuda que tenía. Tenía una deuda por todos lados. Lo compro y en 2 años se transforma en la cabeza gastronómica del país, dicho por la crítica y la gente, no por mí. Sí. Sino así fue, y ahí empezó mi carrera. Pero yo tenía que vender, tenía que lograr que la gente subiera 24 pisos por un ascensor panorámico, querido. Y la gente no subía porque le tenía miedo al ascensor panorámico. Sí. Entonces, no te olvides que en el pueblito las cosas se hacen difíciles. Y entonces empecé a recuperar a través de la memoria dirigida a un público mayor lo que pasaba gastronómicamente en el Uruguay de los años 60 o 50, que eran los festivales gastronómicos españoles, los festivales gastronómicos franceses, y traía cocineros del exterior. Entonces empecé a convocar a mis profesores y a mis amigos y empecé a hacer festivales gastronómicos chilenos y traje al Coco Pacheco. Me traje a René Acklin, que había sido profesor mío en Europa, y me empecé a traer un montón de gente y ahí empezó a hacer la corriente. Y entonces un día yo hago un canje con Radio Sarandí. Y el dueño de Radio Sarandí, que era un tipo fantástico, Jorge Nelson Mullins, es decir, me dice, bueno, vas a venir a la tarde con los cocineros extranjeros y Jorge Traverso te va a hacer los reportajes. Un día fui con unos cocineros bahianos que había traído del CENAC de Bahía y no hablaban una palabra de español. Y entonces cuando empezaba el reportaje, el Traverso dice, ¿hablan? Y dije, no hablan. Y entonces Traverso hizo así, empezó a hablar conmigo como si los ellos estuvieran pintados. Y yo empecé a hablar. Y cuando empecé a hablar, cuando termino contando el nacimiento de la cocina bahiana, Bahía, capital del Imperio de Brasil, que toda la historia, entonces baja Mullins y me dice... ¿Mullins es el padre de DJ? Es tío. Tío. Entonces baja y me dice, mañana empezás en radio. Y le dije, ni loco, yo no sirvo para la radio, yo vengo acá a vender el Panorámico, que así se llamaba el restaurante. Bueno. Y me dijo, no importa, empezás acá. Bueno, me persiguió 6 meses, te la hago corta. Debuté en la radio hace 42 años. Bien. Y sigo ahí. Las abuelas y mamá. Sí.
¿Te daban participación o no te dejaban Sí, tocar? yo estuve durante muy chiquito, siempre estuve en la cocina. La cocina de mi casa era una cocina muy grande, una cocina como cocina de estancia, así que yo fui creciendo con los vapores, el crepitar de las frituras, y todo estaba en mi memoria y estaba en mis oídos y en mi nariz. Acumulaba. El día que me paré y me agarré de la mesada de la cocina. Y quería ver qué era lo que estaban haciendo ahí arriba. ¿Tu primer plato solo cuál fue? El primer plato solo fue intentar hacer un huevo frito. No. Sí, ¿Te salió? un huevo frito. Bueno, no me salió muy bien porque a mí me gustan con puntilla. Para eso hay que saber la cantidad de aceite y el calor que tiene que tener el aceite. Claro. Pero algo salió y ahí empezó. Pero mi primer trabajo con las manos fueron hacer los escones. Qué rico. ¿Salados? Salados, de queso parmesano. Qué rico. Ese fue mi primer trabajo de mano. Y después, como en casa había una influencia muy grande de la cocina gallega, y entonces, además de la italiana, y mi madre postiza, que hasta hoy vive con 90 y pico de años, una mujer maravillosa, Dorinda, me enseñó a hacer las filloas. Si Horacio, tu marido, te pide Sí. un plato, ¿qué le haces? Pasta, porque Pasta. a él le gusta la pasta. ¿Pasta cómo? Pasta, desde el fideo de grano duro hasta la pasta rellena, absolutamente. Eso sí, como dejó hace un tiempo de comer carne, no le puedo hacer ni con cordero braseado, ni con cerdo, nada. No. Así que tienen que ser caprese o di zucca, o tienen que estar rellenos con verdura, pero pasta. Y yo hago la pasta estilo italiano. Primero al dente, segundo hago la salsa por otro lado y la pasta. Y después la termino en el sartén todo junto. Todas, sean rellenas o sean de grano duro. Y normalmente dejé de las salsas napeadas que nadan en salsa para utilizar distintos elementos todos partidos. Los tomatitos cherry asados en el horno, confitados, las alcaparras fritas, todo, y después se mezclan en el sartén a último momento. Me vino hambre. Me está dando hambre. No, yo te cuento cómo como la pasta yo. ¿Cómo? Oliva y queso. Nada más. Gnocchi, ravioles. Sí, todo. Oliva y queso. Está bien, está muy Que bien. me parece que disfruto el sabor de la pasta. Sí, Si no, exactamente. la salsa es como que inhibe eso mismo. Bueno, Las salsas no pueden invadir ni matar el sabor de la pasta. Y la pasta tiene varios sabores a tener en cuenta. Fundamentalmente, el primero el sabor de la masa y después el sabor del relleno. Y además de todo eso, el sabor conjunto de la unión. Claro. Entonces, el aceite de oliva lo que hace es realzar, Sí. acompañar. Igual el aceite de oliva tiene una ventaja sobre la mayoría de todos los aceites del mundo, y es que tiene personalidad y que depende de la cepa con la que está hecha, si es arbequina, si es picuán, si es un blend, si son monovarietales, si es más picante, si es menos picante, si es más suave, si es más dulce, si es más... Y eso también es la nota que le falta. Y todavía nosotros en el Río de la Plata tenemos la costumbre de poner queso, y el queso a veces es más el queso que la pasta. Sí, no, pero un poquito. Pero un poquito de queso. Las lascas de queso Sí. parmesano rellano hacen a que todo crezca. Y si le pones un broc ahí de pimienta, qué carita te gusta. Vi que le vino el hambre. Tanto con hambre. En todo. ¿Qué te enamoró ¿De qué? de Horacio? De Horacio, su personalidad. Horacio es el mejor proyecto de mi vida. Horacio es el que consolidó mi vida. ¿Pero lo fuiste cocinando a fuego lento o fue...? Bueno, al principio fue un volcán. Y él puso la pata así sobre el freno y fue muy inteligente. Y fue marcando el tiempo. Y bueno, hace 20 años que estamos juntos. Sí. En el 2000 te casaste, ¿no? No, yo me casé en el 2000, hace 6 años que me casé. Ajá. Pero la ley lo permitía. Sí, Acá. pero estoy junto con él desde el 2003, 2002. Pero es maravilloso. Yo todo lo que he logrado a Qué partir fuerte que una pareja diga de la otra parte, es mi mayor proyecto. Sí, es. ¿Sí? Y es el proyecto de vida conjunto. Yo no... Estaba en una etapa de mi vida en la que yo lo que hacía era
ser un verdadero hedonista que disfrutaba, gastaba, viajaba y no pensaba ni en el presente ni en el futuro. Lo que hacía era comerme la vida. Con respeto te pregunto siempre. ¿Eras promiscuo? No, No. no. Pero vivía la vida de un Sí, soltero. sí. Y además tenía la suerte de tener éxito y ingresos de dinero, y cuando me aburría me iba a Europa y me iba a Estados Unidos y hacía lo que quería en cualquier lugar del mundo. Porque si hay algo que yo ejercí siempre dentro de las coordenadas de la sociedad en las que elegí para vivir, es ser libre. Bien. Por encima de todo. Sí, sí. Libre. Y ser libre también jugando el partido como corresponde a la sociedad en la que me tocó vivir. Me hablaste de la trágica mamá, Sí. pero no de papá. Ah, bueno, papá era un hombre muy particular. Era un hombre genial. Pero yo no tuve con él una relación así de estar en conjunto conversando como estoy conversando Sí, contigo. sí. Conversaba muy pocas veces con papá. Ah. Y papá era muy crítico. Papá era italiano. No, papá era hijo de italiano, Hijo pero de era el italiano. primer uruguayo. Ah. Y entonces, pero ¿qué te voy a decir? Papá era muy crítico de la forma de vivir que mi madre y yo teníamos. Entonces, para él nosotros derrochábamos, para él nosotros comprábamos las amistades, Sí, para sí. él nosotros... Esa filosofía de la casa de puertas abiertas, que todo el mundo viene y hace lo que quiere, bueno, eso con él era muy complicado. Pero era un muy buen tipo. Yo, es uno de los pequeños, así, nubarrones que tengo en la vida, y es que se murió sin que yo le pudiera decir que lo quería mucho. Nunca. Nunca. Porque Bueno, porque los yo me hombres no se enteré- decían te quiero, No, pero no se lo sé, besaban. eso es cierto. Ah. Pero yo me enteré de cosas de papá que después de muerto que me hubiera gustado saberlas estando vivo. Y ahí yo hubiera cortado esa cosa de distancia que habíamos establecido en los últimos años y me hubiera acercado un poco más a mi viejo. Pero ¿Qué edad tenías vos cuando muere él? era un tipo de 40 y pico. Ah. No, pero igual... ¿Y él te dijo te quiero? no, No. él no me lo dijo. Pero él se peleó con el primo hermano de su vida, el gran amigo de su vida, por un comentario que hizo su primo sobre mí Ah. y sobre mi elección. Y ¿Él yo la bancó nunca lo bien? hablé. Yo nunca hablé con Papá- mis padres de nada. Ah. Jamás. No sé, de ese tema no se habla. No se habla, María Luisa Weber, Sí, de eso claro. no se habla. Sí, sí. No, jamás, nunca, ni con mi madre ni con mi padre, nada. Nada. Nunca, nada. Absolutamente No preguntaban, no. nada. Es como si no, era una cosa que Una no se negación hablaba. absoluta. No se hablaba para nada, absolutamente. Yo tenía un grupo de gente amiga con la que salía, con la que entraba, iba al teatro, iba al cine, estudiábamos juntos, veraneábamos juntos en la casa que teníamos de veraneo. No, en ningún momento ni se preguntaba por qué no tenés novia ni por Claro. qué no tenés novia. En un momento dado tuve novia durante años, Ujú. que más que novia fue pareja, pero pero no se concretó, no se llegó a, porque como supe decirle en el momento justo, te quiero tanto que no te quiero joder la vida. Ya. Y ella lo entendió y hasta hoy seguimos viéndonos. Qué bueno. Y somos grandes amigos. Volvés a Uruguay, pienso, ¿no? Sí. Venís de un país grande a un país chiquito donde hay otro ritmo en la gente, ni bueno ni malo, hay otro ritmo. Sí. Y otra cabeza. Claro, ¿te adaptaste enseguida o te costó? No. Yo seguí viviendo igual que vivía en la Argentina y entonces tenía una casa de puertas abiertas, invitaba a los amigos de la escuela y absolutamente de todo y fenómeno estupendo, pero me di cuenta un día que todos los que venían a casa sentían que yo les estaba refregando por la cara el éxito, el poder, Sí, el sí. dinero, no sé qué. Entonces un día agarré y dije, acá se terminó la historia, sigamos construyendo el camino y dejemos de remendarlo del pasado. ¿En qué momento te das cuenta que sos popular? Eso fue terrible, porque me encerré en mi casa. ¿Sí? Sí, ¿Que te dio porque pánico? Sí, no quise saber nada del asunto.
un día entré a un lugar y la gente empezó a mirarme y a darse vuelta. No sé Sí, qué. sí. Yo lo percibí, pero no quise reconocerlo. Es terrible. La segunda vez que entré a un lugar, me pasó. Y la tercera vez fue que entré a un lugar y hubo dos personas, dos mujeres mayores que empezaron a aplaudir. Y a mí, en vez de halagarme, me dio la sensación, el terror de que había perdido la privacidad. Sí, claro. Yo ya no era un anónimo. Era como, entonces agarré y lo primero que hice fue encerrarme en mi casa, no quería salir. Y salía a trabajar y venía, iba al restaurante y venía y no quería saber absolutamente nada. Hasta que me di cuenta que era una demostración de afecto. Sí, claro. Y cuando me di cuenta que era una demostración de afecto, ahí me acerqué a la gente y empecé a convivir. Y te digo lo que le dije un día a Susana Jiménez. Le dije, pensar que uno cuando recién empezó le tenía miedo a un montón de cosas, que te reconocieran, a perder la privacidad. Y ahora, si no te reconocen, te volvés loco. Porque decís, se me fue todo al bombo, ¿qué pasó? No, yo a veces Susana deseo me dijo, que cuando no yo me te le reconozca explico- nadie. Ah, en verdad. ¿sí? ¿Sí? Entrar a un restaurante y que nadie se dé vuelta, ¿viste? Porque te das cuenta, tenés un radar que en la mesa sí, sí. se dan vuelta, te miran. Ah, no, yo aprendí. Llegó el negro oro. Sí, yo aprendí a Sí. convivirlo. A convivir. Sí, Esa- yo y la convivo, gente pero no se me con- gustaría, ¿por qué me gusta Europa? Porque no me conoce nadie, excepto si hay un argentino en un restaurante, soy boleta, si hay un argentino en París, soy boleta, pero cuesta tener la privacidad Eso es que cierto. quisiéramos tener. Pero después, yo no sé, yo después encontré ese equilibrio justo entre privacidad, popularidad, reconocimiento. Sí, sí. Es decir, encontré una cosa que estoy como en un estadio de tranquilidad. Ya no me angustia ni me genera rechazo, al contrario. Estoy bien. 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 ¿Qué te da más placer hoy? ¿Hacer televisión en Polémica en el Bar o Radio Sarandí? ¿O cocinar? Para empezar, lo que más placer me da es cocinar. Ah, No hay vuelta de hoja. seguís. Sigo cocinando. Yo estuve ahora en Canelones en una feria avícola, y hice un show cooking de 3 horas. Cociné. A mí me gusta. Yo cocino. Cuando recibo gente en mi casa, cocino yo. A mí me gusta cocinar. Sí. Así que eso es un placer para mí. La televisión y la radio son dos medios totalmente diferentes. Sí, claro. Y vos lo sabés muy bien. La radio genera climas, genera una cosa y despierta la imaginación, es decir, convivís, la gente se traslada con la radio, hace cosas con la radio. Y te imagina como se le da la gana. Exactamente. Ah. Y la televisión tiene un peso enorme que es la imagen. Ujú. Entonces, hay que empezar a respetarse y a quererse un poco uno para mostrarse tal cual es. Y yo traté siempre de ser yo, auténticamente. Al principio me achuraron, al principio me criticaron, ahora también me siguen criticando algunos, pero me critican no por mi imagen, ni por mi actitud, ni por mi nada, sino me critican por otros menesteres que pueden ser las elecciones sexuales o políticas. Sí, sí. ¿Sos del Nacional, Partido Nacional? Sí, soy del Partido Nacional. ¿Te tentaron alguna vez por tu popularidad, por tu imagen para un cargo político? Sí, pero yo sé qué es lo que quiero. Ujú. ¿Qué querés? No pretendo nada. Ah. Yo soy un militante del partido, soy una persona del partido, trabajo para el partido, milité desde que tenía 18, 16 años. Ujú. Dentro de la juventud del Partido Nacional, empecé dentro del herrerismo, después pasé al wilsonismo y nunca les pedí nada. Yo nunca pedí nada. Por No. curiosidad nada más, ¿qué cargo te ofrecieron? No, me decían de que militara para una diputación o para una cosa de esas. No. Pero no, yo hoy trabajo para la comisión del Partido Nacional y punto. Yo sigo mi carrera, sigo mi forma de vivir, mi forma de ¿Quién es pensar. el próximo presidente? Bueno, la coalición de gobierno tiene que hacer un muy buen trabajo, tiene que mostrar los resultados
en estos 2 años que le queda. Y bueno, y veremos en las internas quién es el que va a representar dentro del Partido Nacional. Con toda seguridad va a ser Álvaro Delgado, Sí. el que va a ser la voz cantante de una coalición en la que va a formar parte el Partido Colorado, el Partido Independiente, Cabildo Abierto. Así que yo, si pienso en mi sentir, me encantaría que la coalición volviera a gobernar. Pero también tenemos una oposición, también tenemos un país que está prácticamente dividido. Se ganó en las últimas elecciones por una... ¿Lo ves cantidad de dividido? Yo creo que es un país que convive, sabe lo que es la Andate un par de democracia. días a Argentina y te vas a dar cuenta No, ahí está peor. Pero acá es un país que yo me remito simplemente a los votos, ¿no? Es decir, se ganó por una diferencia de X cantidad de votos. Sí, sí. Y directamente eso demuestra que hay un partido muy fuerte que tiene su base real en la capital, Montevideo, conjuntamente con Canelones, Salto, y supo tener alguna que otra intendencia en el interior del país, pero las perdió. Así que pienso que frente a esa posición hay que mirar al adversario, no es un enemigo, es un adversario, y hay que poner las barbas en remojo. Vos tuviste acá a Orsi, como tuviste a Carolina Cose, los dos son... Acá, la calle Herrera. Bueno, pero ya lo sé, pero hablando de la oposición, son los dos posibles candidatos que van a pelear la interna y pueden llegar a ser, formar una fórmula para llegar a competir en las elecciones generales. Y bueno, está bien, son dentro de las reglas del juego del sistema democrático. La alternancia en el poder, los partidos fuertes, las instituciones sólidas, la seguridad jurídica. Bueno, todo eso hace a una democracia plena como la que vivimos. Así que a nadie le tiene por qué asustar. Vivimos 15 años con gobiernos progresistas y nadie se murió por vivir en gobiernos progresistas. Bueno, ahora vivimos estos años con el gobierno de la coalición y seguiremos viviendo con lo que la gente vote. Porque ¿quién gobierna? ¿Quién elige? La gente en un sistema democrático, real y ecuánime. Lo que pasa es, las dirigencias tienen que transmitirle a la militancia lo que significa, el respeto, lo que significa la convivencia, que significa yo no uso la palabra tolerancia. La tolerancia me parece que es terrible, porque si vos me tolerás es porque no me querés. Así que, ojo, yo tolerar nada. Yo lo que pido es respeto. Así que vos sos el Frente Amplista, yo te respeto como saludé al Frente Amplio el otro día con los 52 años que cumplía, porque yo tengo amigos Frente Amplista de toda la vida. Y porque yo tengo trato con gente de Frente Amplista y para sentir afecto y relación de amistad, a nadie le pedía el carné ni saber a quién votaba. Eso es Lo que tienen los políticos uruguayos que no tenemos los argentinos, ni cosa por el estilo, es ningún candidato, ningún expresidente, ningún político de fuste me habló mal del otro. Nunca. Ni la calle Herrera de Sanguinetti, ni Sanguinetti de Pepe, no. Es más, Pepe y Sanguinetti tuvieron la grandeza de irse juntos en el Senado, de abrazarse. Exacto. La calle Pou lo llevó a Sanguinetti y a Pepe a Brasil, a la asunción de Lula. Porque directamente por encima de cada uno de esos líderes políticos, lo que ellos tienen como meta es la consolidación de la democracia. Entonces, es decir, ellos son demócratas y punto. Habrán cometido en el correr de su carrera algún desliz que otro. Habrán tomado posición en algún momento de la vida que enfrentaron al statu quo. Habrán hecho todo lo que quieras, pero después encarrilaron y directamente están en el mundo de la democracia. Y son demócratas. Y eso es fundamental. A tu edad, a mi edad, ¿se piensa en la muerte o no? Sí, se piensa en la muerte. Sí, pero yo no le tengo miedo a la muerte. Absolutamente para nada. No le tengo para nada miedo a la muerte. La muerte va a llegar en el momento que tenga que llegar. Y yo estaré tranquilo esperándola. ¿Sabes por qué? Porque en la vida he hecho siempre lo que quise, fui libre, justo y no le he hecho mal a nadie. Y espero que me recuerden
no como un cocinero famoso o un comunicador magnífico. Espero que me recuerden como una buena persona. ¿Qué podría ser en tu epitafio? Hay varios famosos, ¿eh? Marx, Groucho puso Estado Mejores Hoteles Geste. El hermano puso, por favor, ¿alguien tiene fuego? No, yo lo único que quiero, como yo tengo pensado hasta mi entierro, que no va a ser un entierro, ¿lo tenés va a ya ser preparado? una fiesta. Va a ser una fiesta. Horacio dice que él no se va a encargar de nada, que deje todo encargado yo. Pero el asunto es que yo hay quiero... que ver si Horacio está, tampoco. Bueno, no, pero yo creo que sí, él va a estar. Y directamente yo quiero banda musical, quiero comida, quiero mucha algarabía, mucha cosa. Tipo americano. Sí, nada de no me vengan a mí con lágrimas, ni con dramas, ni con nada por el estilo. No, pero recién dijiste una frase que me quedé, que dijiste, si me tolerás es porque no me querés. ¿Y por qué te tengo que querer? No me tenés por qué querer. Me tenés que respetar. No, dijiste querer. Sí, yo dije querer, me equivoqué. Me tenés que respetar. No, eso sí. Que respetar. Querer no me tiene por qué querer nadie. Es decir, porque el afecto y la cosa va por una elección. Así que no, querer no. Yo lo que le pido a la gente que me ataca en esa cloaca que es las redes y todo ese tipo de cosas, que es un instrumento maravilloso, pero que se ha transformado a través del anonimato y un montón de cosas en un basurero. En la Inquisición. Exacto, en la Inquisición. A esa gente lo que le pido es respeto. Porque yo no me merezco lo que me dicen por haber tomado una posición política, por haber dicho después de tantos años cuál era mi posición política, claro. Porque es de toda la vida. Tengo 73 años recién cumplidos, así que no es que voté hace 4 años. Así que, pero no, yo qué sé, no, pido respeto. Y en el epitafio eso, que me recuerden como una buena persona. Aquí yace una buena persona. A los 73, me decís. Mirás para atrás. Sí. ¿Qué ves? Veo un muchachito que en muchos momentos fue agredido, fue discriminado desde el gordo puto hasta puto de mierda, que vivía de alguna forma tratando de ocultar su verdadera forma de ser y de sentir, que fue creciendo y fortaleciendo su personalidad a través del estudio y tratando por todos los medios, cada día que se afeitaba, decía la frase, conmigo no van a poder. Y no pudieron. Y no pudieron. Te emociona. Me emociona. La pasaste mal. Muchas veces, pero también he vivido maravillosamente bien y que me quiten lo bailado. Claro. Muchas veces la pasé muy mal, pero como no pudieron... No. El otro día entrevisté al negro, que ya es amigo, porque lo entrevisté tantas veces. ¿El negro Rada? Sí. Maravilla. Y me confiesa por primera vez, después de 10 entrevistas que le hice, la discriminación que sufría en Montevideo cuando era chico, porque era negro. Y me quedé, digo, pero nunca me lo dijiste. Me dijo, sí. Hoy te lo digo porque la pasé muy mal, no podía tomar un café en un bar porque me echaban, no podía ir a un baño público porque me sacaban. Digo, ¿Montevideo? Sí, Montevideo. También fuiste discriminado, no a ese nivel, pero fuiste discriminado y te hicieron pasar malos momentos y todo. ¿A mí? Sí. Sí. Y ahora que nombraste lo de mi abuela materna era negra. El hermano de mi madre, que fue uno de los músicos más importantes, que tocaba con Quintas Moreno y tenían un trío de jazz maravilloso y era el director de la banda policial, era negro. Así que yo soy un Puglia italiano mezclado con negro, gracias a Dios. Y como dice Borges, gracias a Dios, yo soy muy orgulloso de la gota de sangre. Él hablaba de la sangre judía. Sí. Yo hablo de la sangre negra que tengo en mí. Pero, por favor, ningún problema.
Nunca me discriminaron porque yo salí más a los italianos Sí, sí. que a los otros. Y salí blanco, pero me hubieran discriminado. Ustedes, y hablo de ustedes por los argentinos, han idealizado en un montón de momentos a nuestro país. Y nuestro país es fantástico. Ojo, que yo mato por él. Sí, sí. Y creo que tiene una organización social, política, fantástica, y que ha sido la Dalit de la democracia en América Latina durante años y lo va a seguir siendo, gracias a Dios. Y así lo reconocen a nivel internacional. Pero cuando vos empezás a rascar así en la sociedad uruguaya, todo lo que criticás que puede estar a flor de piel en las otras sociedades está acá. Está acá también. Con la única diferencia que lo hacen de forma solapada. Que recién ahora, con esta historia de que todo el mundo habla y dice lo que quiere porque yo tengo la capacidad y la posibilidad de la libertad de expresión, y la libertad de expresión les permite hacer cualquier cosa, empiezan a notarse un poco más las discriminaciones, pero igual se ocultan, porque cuando me dicen a mí, a través de las redes, que soy un gordo, puto, fascista, que me pude casar por la ley que votó el Frente Amplio, todo eso, en un anonimato y se transforma en trending topic en las redes, eso habla de lo que hay un sector, gracias a Dios, no es todo el pueblo, hay un sector de gente que está muy enferma. ¿Sabés qué hacer con tu tiempo libre o no? ¿O sos Sí. adicto al trabajo? La gente piensa eso, que soy adicto al trabajo. Porque me contaste la gira que vas a hacer ahora y es interminable. Sí, No. pero lo hago porque me fascina. Yo sé qué hacer con mi tiempo libre, sí. Sí. Me gusta leer, ¿Leer? me gusta cocinar, me gusta recibir gente en mi casa, me gusta pasear, realmente. Y además me gusta estar con mis 2 perros. Tengo dos chihuahuas. Bueno, Horacio llegó a mi vida con una pincher. Y la pincher, La al enana. principio... Sí, la pincher al principio yo, como estaba acostumbrado a los perros grandes y enormes como los boxer y todo lo demás, le dije, ¿y esa ratita? Así despectivamente. Pero la pincher un día vino a casa y estábamos conversando él y yo en la cocina, tomando un té, no sé qué, y de pronto él dice, ¿dónde está Oriana? Y empezamos a buscar por el departamento donde estaba Oriana y Oriana estaba sobre la cama entre los almohadones. En ese momento yo me enamoré. Y Oriana dejó de ser de Horacio para pasar a ser mía. La tenía en brazos permanentemente y no te me acercaras porque te mataba. Se murió poquito después de que nos casamos, porque aguantó hasta ese momento. Yo, sin darme cuenta, caí en un pozo depresivo. A tal punto que hablaba permanentemente con la gente y lloraba. Y un día dije, esto no puede ser. La cuestión es que no fui a ningún psicólogo. Me fui de viaje. Nos fuimos a Miami y cuando estábamos en Miami un amigo de Horacio, que fue el que le había vendido la pincher, me dice que tenía para hacerme un regalo. Y es una chihuahua negra que yo le puse, por la cosa italiana, Gina de nombre. Gina. Entonces fuimos a buscar a Gina cuando volvimos de Miami y yo la agarré así y me puse a llorar y dije, llegó, está. Y es hasta hoy. Tiene 6 años y el día que fuimos a buscar a Gina, Horacio miró así para el costado y en un rinconcito ahí estaba Renzo, que es un hermano de Gina, que Horacio dijo yo me lo llevo. Y es una cosa increíble porque si bien yo tengo una relación fantástica con él, indudablemente Renzo es de Horacio. Es una cosa maravillosa. Los animales son maravillosos. Convivir no es fácil. No, pero si vos respetás el Pero, por espacio del ejemplo, otro- si vos te bancás un silencio de Horacio o le preguntás qué estás pensando. Pero ¿cómo no bancarme un silencio de Horacio si Horacio me deja solo? Y él hace lo que quiere. Tenemos la suerte de tener una casa muy grande. Entonces, es decir, Horacio está el cine y Horacio quiere ver La Reina del Sur y se va a ver La Reina del Sur. Y yo quiero estar en otro lugar de la casa viendo el concierto de Barbra Streisand en el 2017 en Miami, el último, cuando estaba el perro. Entonces directamente yo me pongo a ver
Y él pasa y dice hola, y yo estoy con Gina al lado y él está viendo Sí. La Reina del Sur con Renzo al lado. A nuestra edad nos proponen o nos ofertan de alguna manera o nos sugieren el poliamor. ¿Lo bancaría? Nah, eso que nos sugieren ahora, si toda la vida existió, que vienen con pavadas. No, pero ahora está como de moda. Hay que ser una sociedad, hay que tener una relación muy madura como para poder enfrentar las relaciones que son abiertas, que son poliamor, que son todo lo demás. Porque una cosa es el deseo, que es lo que canaliza Sí, el sí, poliamor y las relaciones abiertas. El deseo va por ese lado y el amor va por el otro. Entonces, no El tiene deseo nada que ver dura una 20 cosa. minutos, en Y el mejor bueno. de los casos. Y lo que dura, dura. Sí, claro, obvio. Exacto. El amor es otra historia. Exacto. Mm. El amor es otra historia. Entonces, hay que ser muy maduro y tener una relación muy consolidada para poder jugar con ese tipo de cosas. Y por otro lado, creo yo que las parejas no deben tratar de salvar la pareja con eso, No, que es otra cosa no es diferente. echarle dulce de leche. Exactamente. Mm. Si lo que buscas es salvar la pareja porque metiste otros, la pareja igual se hunde. Tal cual. Te miro y veo un tipo feliz. Soy ¿Sos? muy feliz. Muy feliz. Qué bueno que lo digas con esa convicción. Estoy totalmente seguro que soy muy feliz. He tenido la suerte, he sido una persona de suerte. Mirá, yo trabajo desde los 17 años. Sí. No he parado de trabajar y sigo trabajando, tengo 73. He tenido diferentes relaciones afectivas con diferentes grados, que en su momento me parecieron que eran los puntos altos de mi vida y sin embargo no fue así. Supe darme cuenta hasta dónde llegaba la situación y seguir. Ninguno de esos pequeños fracasos significaron quebrarme yo. Seguí trabajando. Al contrario, yo creo que me fortalecieron en mi personalidad. Sí, sí. Y cuando llega a mi vida, Horacio, llega en un momento dado tan fantástico que me permite a mí darme cuenta que ese era el momento. Ese era la persona. Esa era la persona que yo estaba, no sé si esperando, pero sí necesitando. Y entonces le di a él el lugar que creo que le tenía que dar para construir entre dos. No le impuse nada. Simplemente, él además es un tipo brillante e inteligente como para saber, mirá, la grandeza de Horacio es tan excepcional que sabe jugar en el segundo espacio y en el segundo atrás. Loya Rolón, un psicoanalista, Maravilloso, gran amigo. dijo que cuando uno se enamora, le entrega un poder al otro. Y el amor está cuando el otro no usa el poder que vos le diste. No te dice lo que te va a herir, no te dice lo que te va a hacer pedazos, no hace lo que te haría daño. Ahí está el amor verdadero. Yo te doy el poder, pero no lo usas. Porque Sí. me amás. Sí, tal cual, ¿No? tal cual. ¿Dónde Y se además te voy a conocieron? decir, Breve, Y además, breve. a través de unos amigos. Pero además otra cosa. Hay que bancarse una personalidad como vos o como yo, ¿eh? Ah, sí, Tenés claro. que tener unos Bates en la espalda. Por favor. Sí, Ay, sí. qué- Dios mío. Y una grandeza enorme. A través de unos amigos. Ah, Él era amigo de un amigo mío, de un asistente mío, además, el que trabajaba conmigo, y un día me lo presentó. Y yo quedé deslumbrado, te soy totalmente sincero, deslumbrado. Pero me quedé en el molde. sí, claro. No era cuestión de meter la pata. No. Y ahí me quedé. Mírame. Decime, ¿qué plato me harías a mí? ¿Qué plato te haría a vos? Yo te haría, mirá lo que te haría. Primero agarraría una pierna de cordero. Ujú. Y la pierna de cordero la adobaría muy bien con miel, mostaza y romero. Y la haría a baja temperatura y larga cocción. Después que está hecho, le agregaría vino. Y después que está hecha, lo haría todo en hebras. Y lo utilizaría ese cordero para rellenar un rótolo Ah, directamente con una masa de pasta de azafrán.
Y el jugo de cocción de eso sería la salsa que acompañaría el rótolo, pero el rótolo lo metería después en el horno para que quedara la masa semicrocante con el jugo del cordero dentro. Eso sería. No le pondría queso, pero te daría la posibilidad de que un mascarpone batido con cibulet, a pesar de que no te gusten las hierbas, con cibulet. No, cibulet me gusta. Pero el cibulet Sí. es de la familia de las liláceas, la cebolla más exquisita y más moderna, y más sofisticada. Un queso, un mascarpone batido con cibulet, le pondría un quenel por arriba. Si te da, vos me das la autorización. Compro ese plato ya. Bueno, entonces la próxima vez que nos veamos va a ser en casa y yo te voy a hacer ese plato. Listo. Aplausos para. Gracias por venir, en serio, me encantó conocerte personalmente. Sabía quién eras, pero es la primera vez que nos vemos personalmente. Y fue un placer, en verdad fue un placer. Muchas gracias. Para mí un placer que me hayan invitado, que hayan pensado en mí para esta posible charla y para mí ha sido un gran honor. Gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por todo.